special guest. We have Ape Rave Club today with us. Ape Rave Club is the very first NFT artist to perform at Tomorrowland. I'm sure everybody knows about Tomorrowland, but it's one of the world's most prestigious music events. Ape Rave Club also has been following Star Atlas since the very beginning, and today they will be playing a special set for us. We will also have a quiz happening in the chat halfway through the set, where you will have the chance to win some ships. And now, without further ado, welcome Ape Rave Club. Arriving from the other side. Board 9184. Codename Eva. This is Ape Rave Club. Ape Rave Club. Born on the blockchain now. Listen to me now. Listen to me now. Listen to me now.
Listen to me now. Listen to me now. Listen to me now. Listen to me now. Listen to me now. Bienvenida gente hermosa y bonita, buen día, buena tarde, buena noche. Espero que estén disfrutando este rave ventón, rave y reventón, unido, Spanglish. Bienvenidos, estamos en la transmisión en vivo de Star Atlas de Nueva York 46, no claro cómo se llama, pero bienvenidos, vamos a seguir toda la transmisión y vamos a estar aquí traduciendo. Le doy la bienvenida a Leo, el super conductor que tenemos aquí. Mi estimado Leo, ¿me escuchas? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, te escucho perfectamente. A ver, unas palabras para el público. Ay, pues nada, vamos a ver qué nos explican hoy de Star Atlas, que ya hay ganas de tener novedades de este juego. Y esperamos, bueno, ahora la transmisión empieza aquí 20 minutitos, 21 minutitos. Estamos con la prefiesta antes de que empiecen los anuncios, que esperamos algunas cositas, a ver si sacan ya el showroom, que nos expliquen stake de Atlas dentro de la DAO y a ver qué, se rumorea que se puede que como había un pequeño delay para mostrar el showroom, pues que incluso se podrá pilotar alguna nave dentro del showroom, esperemos que sí. El showroom ya lo presentamos en unos capítulos de BlockchainGaming dentro del canal. Era donde se podían ver las diferentes naves y ya estaba con el motor de Unreal Engine 5. Entonces, bueno, a ver qué, con ganas. Ahorita solo todos manos arriba y a bailar con esta musicona. ¡Oh! Venga, Leo, manos arriba. Moviéndose. ¿Ves? Si me pones la cámara, nos ponemos a bailar. A mover la panza, órale, las piernas. Si tuviera un ape estaría mucho más feliz, pero pues como no tengo, solo me queda ver cómo ellos disfrutan, cómo sean más millonarios. Pero bueno, gente, lo estamos leyendo al 100%, Mira quién está en el Twitch, el Sebas. Ah, no lo he visto, no. ¿En Twitch está Sebas?
Claro, está Ah, Sebas, Chinchocín está en YouTube. Un saludo, Chincho. Juanito Banana, igual. Espérate, que a lo mejor puedo incluso verlo y todo. Te puedes meter al restream, Leo. Sí, sí, es lo que estoy ahí haciendo. te aparece. Es lo que estoy haciendo. A ver, stream. A la página principal te debe dejar ver lo que está pasando. Aquí lo estoy. Lo estoy viendo. Ok. Pero no puedo entrar. Si no, vete al Discord y pues no puedes. Tampoco es tanta la tecnología. ¡A bailar! No, a ver si lo doy aquí. No te quito, ¿no? A ti, espero que no. Espero que no. No me vayas a quitar. No, ya. Esto está en vivo, YouTube. Así es, Chincho, todo lo estamos haciendo nosotros. Nada, es cierto. Estamos retransmitiendo en vivo lo que está haciendo Star Atlas. Se ve muy bien, pero son las imágenes de hace un año, ¿eh? Son las mismas playeras, chamarras, Sí. esas. No, hasta ahorita no veo nada nuevo como para emocionarnos. No sé qué pienses, Leo. Lo puedo ver, sí. No, esta mochila ya y esta sudadera te la daban ya hace 1000 años. Creo que tengo algo por ahí. No, me dieron una skin para una de las naves por estaquear en... No sé por dónde. Una de FTX, me parece. Que tengo una skin rara. De hace un montón de tiempo. La idea de esta transmisión es, pues ahora sí que analizar lo que vayan a dar, o vayan a decir más bien dicho. Vamos a ver qué tal nos sale y hacer así con cada cosa que veamos buena en la blockchain. Esta idea fue de Leo, esperemos que salga al 100%. Empieza a las 12, ¿no? Empieza en 15, en 18, en 17 minutos. Le damos. Ok. Déjame checar la temperatura. No vaya a serla, que yo bien feliz. Oye, te voy a pasar, tío, te lo iba a decir fuera de esto, pero es igual. Te paso el link de VDO para que tengas la cámara y nos ponemos o qué. Que puede que está más chulo. No, hombre, ni me he bañado, me da pena. Bueno, pues ponme la mía si quieres. A ver. No, me voy a tardar porque no sé ni cómo poner las cámaras. Espérate, o sea, estoy apenas ocupando OBS y ya quieres que ponga. Sí que puedes. Es más, ni siquiera he ponido los mensajes de. Ni siquiera he puesto los mensajes de Twitch ni nada de saludos ni de eso. A ver, espérate, vamos, nivel 1, hombre. La gente está feliz, está sintiendo todo el ambiente. Pero siempre. Vamos. Pero sí que. Mira, te lo voy a pasar y ya está. Ya sé seguro que. Y que suba el volumen. A ver. Venga, gente, compartan el canal, denle like, suscríbanse. Y si llegamos a 15 likes, pongo la cámara de Leo. Si llegamos a 50 likes, pongo mi cámara sin bañarme. Así de fácil. Se la estoy poniendo fácil.
Luego ya está bañado, por eso son pocos likes. Crea la sala con el VDO y al menos tener el link ahí, que es un momento. A ver. Si corto la transmisión, la culpa te echo esto para que no me andes regañando. A ver. ¿Dónde me mandaste la cosa? No, crea una room en VDO Ninja como... Leí- Venga esa gente, están cayendo los views, ¿eh? Si no llegamos a 15 likes, Leo no aparece. Se puso en forma para esto, gente.
Ahí lo tienen, señores, el locochón de Leo. Que eso sí, para cuando él quiere salir me hace hacerlo en vivo, pero no lo haga yo porque hasta me regaña. Pero ya lo tienen ahí y ya saben, si llegamos a 50 likes se quita la playera. A ver, deja que te escuche la gente, Leo, háblame. Hola, hola, hola. Ahí Sigo está, por aquí. ya estás. Ya. La gente. Pero no se mueve la imagen, mi Leo. No sé. Vale, si quieres deja de transmitir por Discord. Yo creo que eres tú. Ah, ahí está. ¿Soy yo? Ahí está. El zap. Uy, va con súper retraso la cámara, Pues sí, lo estás retransmitiendo. No se puede, el otro que pides es imposible. Vale, ahora solo falta tu cámara. No tengo. Ah, bueno, sí, de entrada, señores, yo no tengo cámara. Ya no la tengo en la compu, mi compu no tiene para cámara. Así que tendrán que disfrutar a Leo. Soy casi igual, mido menos. Piel oscura. Pelo güero, natural, Leo ya lo vio. Ahí está lo importante, señores. Ahí va el volumen. Pues aquí van a regresar, pero con el beat y no es cierto. Cinco minutos y empezamos. Sí. ¿Quieres ayudar? ¿No? A ver, yo lo que me voy a hacer es me voy a poner los auriculares. Para no molestar a Liz. Hace rato, señor, se tuvo que haber puesto. Liz se va al gym ahora, ¿sí? ¿Qué es lo que manda ya? Sí, ninguno. Yo ahora reconozco. Yo debería de estar haciendo, pero DeFi. ¿El qué? ¿El qué? DeFi. ¿Qué pasa con DeFi? El Liz debería de estar haciendo DeFi. Liz, sí. DeFi. ¿A qué te refieres? ¿A juego? Ajá, al juego en vez del gym. Ah, es lo que soy yo. Eso lo hago yo. Incompartido. Luego le dejo a Liz que... Vale, espérame, a ver, estoy colocando esto bien. Ya tengo dos pantallas. Liz me ha dejado la suya. Vale, voy a cerrar cositas. Vale, aquí puedo ver la transmisión. Perfecto. Vale, y me tengo que conectar los auriculares. I could still, I behave.
Ah, no, ¿yo qué quiero escuchar? ¿Yo te quiero escuchar a ti? ¿Por los auriculares? ¿O no? Pues sí, ¿no? Tú tienes que escuchar el disco. Bueno, donde estamos hablando. Te pongo a ti en los auriculares. Y en tu tele, si no hay nadie, pues pones Twitch para que veas en vivo. Para que no te caigas en el delay. Vale, además, estoy escuchando por los auriculares y aquí tengo ya el volumen de los toques. Yo tengo una llamada así que en una punta. De mi lado izquierdo te tengo a ti. Y del lado derecho voy a atender a la junta. Entonces va a estar muy interesante. ¿Una punta de qué? De trabajo. Nada más la tengo que escuchar, pero no. Si no la escucho, no va a perder todo. Pero digo, ya programé mi audio para el lado izquierdo. Está tu voz. El lado derecho va a estar. Y tu pregunta es ¿cómo le hice? Me puse 2 audífonos, Leo. Entonces, si me vieras ahorita, tengo 2 audífonos. Se nota que trabajas en sonido. Ya lo sé, si pudiera, me pondría 3 audífonos, pero no puedo. Vale, así creo que quito la cámara, a ver, por si tengo que hacer cualquier cosilla. A ver, ponla tú. Automáticamente se pone ya, en el tamaño, cuando la pones. A ver, Ah, la sí, vuelvo. ya. Sí, se activa y se desactiva bien. Solita, sí, sin problema. Oh, fantástico. Pues así, cuando estoy sin cámara es que estoy haciendo cosas malas. So, gente, escúchenlo, escúchenlo. Estamos a ¿cuánto, mi estimado Leo? A 2 minutos. 2 minutos para que empiece. Prepárense para lo mejor de la web 3 con Star Atlas. Mañana, Atlas y Polis. Uff, to the moon. ¿No, mi estimado Leo? Con que suba un poco más estaría bien. No digo que llegue al por 150 que hizo en la primera semana, donde todos teníamos que haber vendido. To the moon. Me encanta esa canción, ¿eh? Le dije a Cerra a ver si quería venir. A ver, ¿lo has puesto por el canal o no? A ver. No, ponlo, no seas malito. Eso sí, para que veas, se me olvidó. Ay, sí. Vale. A ver, voy a copiar el link aquí. La invitación. Ah, pero ¿compartiste el link o no de la transmisión? Pues de YouTube, ¿no? El de YouTube, ¿sí? ¿Lo pusiste o no? En el No, Discord. no, se me olvidó. Voy. A ver, ¿dónde lo tengo? Aquí. Estamos a nada, señores, a unos segundos. A unos segundos.
A unos segundos de Star Atlas. Lo haces con el subidón de la música. Subidón, subidón. ¡Subidón! Me faltan pantallas, ¿eh? Voy a poner todo lo que yo tengo aquí. En fin. Es lo que es, mi estimado Leo. Ya pasaron 2 minutos. Tres minutos y no veo nada. 30 segundos, dicen. Pues ya estamos aquí, gente bonita, vamos a ver qué tal. ¡Ojo! Wow. Thank you, Ape Rave Club. That was an awesome way to start the event. But before we officially kick off, I want to see in the chat, what is the guild with the most support in the chat right now? I want to feel it. I want to see it right now. I'm reading the chat. I'm reading Chimera with the Apia, Quexes, Gargantua. Let's go, the club. Let's go, Final Frontier. Chat is going crazy. I love this. Hay que poner CryptoCarnes ahí. Awesome. En We have el all chat. the guilds here today. And now I think it's time to officially welcome everyone to 426 Live. My name is Santi, and I adopted the form of a Fotoli today for this event. And of course, we are super excited to have you here. And I am incredibly happy and grateful to be able to host one of these great Estoy impactado de que esté hablando un alien. But before we get fully started, what is 426? You may be wondering if you're new here. So I want to start with a little bit of context here. As you know, Star Atlas continues to pave the way for mass adoption of Web3 gaming. It delivers the technology of the future to here and now for users and developers alike. As a blockchain pioneer, Star Atlas is ushering a decentralized and self-sovereign way of life into the mainstream. After over 18 months of largely stealth mode Pues esas son las development, gráficas, mi the summer estimado of Leo. 2022 Me has decepciona un the poco. release of a series of highly anticipated products and features. These products are being released in waves of 4 to 6 live keynote events with multiple product unveils, and this is what we are doing now. So now with this being said, I want to emphasize here that the job is not finished. This event is just a milestone, a step closer to making this dream a Tampoco sabía reality. que los aliens tenían This dientes is tan 426 perfectos. Live. Now, I would love to introduce you to my awesome and absolute rockstar co-host. I call her the Metaverse Queen, Ash. Welcome, Ash. How are you today? Hey Santi. I'm good. I am so excited right now. Esta for trabaja en today's media. event. I feel like this is something that we've been waiting for a while here in Star Atlas and the Star Atlas Damas se están ecosystem, and presentando, señores, I no se can't believe it's emocionen, no finally hay here. ninguna I'm noticia so nueva. stoked. So, Same, Ash. La de la Sure, izquierda es now una I go ahead persona, and say no son las hello, gráficas de Star Atlas. everyone, and officially welcome to another epic 426 Live event. Today we'll be unveiling some products that I know you all have been patiently waiting for. We have a jam-packed day. We have a jam-packed day, so I think we should go ahead and dive right in. But before we do, I would like to add that at the conclusion of today's 4 to 6, be sure to head on over to the Star Atlas Discord for a very special edition of the Atlas Brew, Santi, Santi, Dom, and If Jose. you're a member of the If press, you're a member of the press, you should have received a Zoom link that will take you to the press for a room live for a live Q&A with CEO and co-founder Michael Wagner. But First, Santi, Santi, I gotta know, know, how are you feeling how about are you today's feeling event? about today's event? Ash, O sea, que I'm luego feeling harán great, una Ash. marca I con mean, el CEO, the ¿no? moment is Después finally del here. We evento, have been con waiting el Correcto. Discord. for this for a long time, but I'm ready. I'm super ready.
I am ready to. And, I want to know, how is everyone in the audience feeling today? Are you guys pumped? Are you guys ¿Cómo está la excited audiencia? ¿Están for what is felices? ¿Están happening listos para este today? Feel some reventón? Es lo que dijo excitement. Ashley. Santi, do you feel it? Yeah, Ash, I need to know. Tell us in the chat, what are you most excited about for today? Pueden I ponerle want en to el see chat the cómo chat se sienten fly en right el now. chat de Let's Twitch. go. I love it. I love it. I Y en el love nuestro keep it también, lo going, que lo keep it pongan, cómo se rolling. I siente la love seeing gente. all the excitement going Están through todos that chat right poniendo now. sus Please guilds. showing us how amped you are for today's event and for our very first speaker of Quimera the es day. hispana. You know him, you love him. His words have a way of invoking our imaginations and transporting us to far off futuristic lands, and always leaving the audience at the very edge of their seat. Please welcome our fearless leader of the Stratless Metaverse, CEO and co-founder, El Michael CEO. Wagner, with a look at all the products dropping today and a few exciting sneak peeks. Michael? Mírate el CEO, ¿eh? All right, Ash. Well, Mhm. thank you for that warm introduction, as always. I'd Miguel like to wish Wagner. a very warm welcome to everyone out in the audience. Thank you for joining us for this second edition of 426 Live. This This is the moment you've all been waiting for. I am I am incredibly excited. excited. What we have lined What up for we you have today lined up for you is today nothing is short nothing of short extraordinary. of extraordinary. It is the It is culmination, the culmination many months of of work. many months of work. Although I know Although it probably I feels know like it probably feels a like a lifetime for everyone out there waiting in anticipation. But the reality But the is, reality is what this team has has been been able to accomplish, working with disruptive, leading edge technology in such a in short such period a of short period of is time is genuinely genuinely Habla de la unprecedented. tecnología y de lo que han alcanzado en este I poco want to tiempo. take a Poco tiempo, un moment año, pero to send a bueno. special thank you to every single Un person proyecto de este calado, pues sí. working tirelessly to bring this vision to life. Before I take us through the lineup for today, I want to, in this moment, take us back to the to the age of rebirth, which as many of you which will as many remember, of you will remember was an event we launched a little over a year ago. It was a time that in many ways Nos está llevando al represents pasado the de lo que pasó genesis con of Star our Atlas hace Atlas. tiempo. And it was your Eso se los first puede step contar Leo. through the doorway of this mystical world, starting Del evento de Rebirth. While the entire collection, with its beautiful art and Sacaron todos los pósters y demás de los premios NFTs. soundscapes, Y el arte drew y our toda la minds, cosa. and more importantly, Paja, paja, our paja, pura hearts paja, señores. into the potential of this digital world. one poster In particular really captivates me. and And specifically specifically Silva a voiceover that was produced for poster number 4, a short story a short of the story lost of the astronaut. lost astronaut. ¿Cuántos habían? Como unos 12 It's pósters a o así, great ¿no? piece Al where final, en he total. talks about the evolution of ¿Cómo? technology and the potential ¿De cuántos of pósters metaverse. habían? But Creo que I'm going to sacaron? paraphrase a few Creo que of my fueron favorite 7, lines. si no mal recuerdo, o 9 por mucho. In it, he says, the metaverse Ya contando el is going especial. to change the world. The The metaverse will be a sort of speciation and an incarnation of what John Smart calls the transcension hypothesis. He goes on to say, There has been this simultaneous simultaneous expansion expansion that Bueno, está characterizes hablando del human póster que más le history, gustaba, de lo que le inspiró y demás y expanding todo eso, ¿no? Un outwards, poquito de... conquering new land and new territory, exploring the moon, then into space. but there has been this other expansion, this inner inner expansion. Expansión y demás, el crecimiento Digital según. universes through ones and zeros, through denser and denser computational substrates, moving into a scale where metaverses can be moved into, where we can download Digo, para no hacerla de más, Leo solamente está hablando de todo lo... machine. El tiempo, lo bonito, el espacio, lo etéreo. Postures that Y cómo ha stark sufrido para llegar ahí. freeze our minds beyond this pale blue dot, in the words of Carl Sagan. Me estaba trabajando duro, porque está blanco, no, este no ha tomado el sol. Off this Tiene una cara en su grano Star rojo. Atlas enables us to explore space through digital means. He closes with a quote by D.H. Lawrence. I I love this. That says, May may we we free the brave, reckless gods within us all.
really a powerful monologue. It strikes me every time I listen to it. And while Rebirth was certainly a genesis, today is very much a coming of age story. As we mature as a company, as the team, as a project, and as a community. In lore, the introduction to Rebirth was a piece of wisdom from the Ooster army elder, stating the first to arrive at the universe's next frontier is the first to knock on the gates of prosperity. Bueno, de momento sigue con el discurso inicial, que tampoco nos está diciendo nada. Parece gala, Parece gala con pura paja esto. Ya quiero ver los artículos y todo. No nos deja. As I said, we have an action-packed agenda today, consisting of a total of 6 presentations from teams across Automata, with an associated product launch for each. We're going to kick off with a presentation by Dan Park, in-house general counsel, discussing sustainable governance. In this piece, we share our thoughts on the path to full decentralization, which is our North Star. This is accompanied by the release of an official sustainable governance white paper. And you'll be hearing from me again discussing the next feature addition to the DAO platform. Y no se preocupen, vamos a volver a escuchar de él en la siguiente actualización, como siempre. With a emphasis on the economic architecture this new feature unlocks. One quick footnote here. Some of you have already noticed that we quietly rolled out a number of improvements to the DAO platform this week, including the ability to lock additional pullets without extending your lock duration, which was a frequently requested feature. So make sure you check that out. Hablando de la actualización que han hecho en la DAO, que ahora puedes stackear más polis sin extender tu periodo de vesting. Eso es bueno. Ojalá también subiera el valor. This is the upcoming graphic novel and epic tale of early adventurers unlocking the mysteries of what will become the Star Atlas. Starting today, you'll also be able to read through Chapter 0, short teaser on what's to come in this saga. Nos van a sacar un teaser. After that, Mo Yazdani, product manager on Scream, Pero ya que lo pongan. a very special surprise release for the web client that we have prepared for you. In our fifth presentation, Jim Carter will cover our first open source repository, the Foundation Kit, which integrates the Solana blockchain natively into Unreal Engine. This is a first of its kind. O sea que no se mueven de Solana de momento, Massive implications for creator-based worlds as Ok, me parece bien. Hay confianza en la blockchain. Que habla bien para Solana porque es el único proyecto fuerte ahorita al lado del gaming. Yo creo que la cartera de la ballena es el de Solana. No lo dudo. And don't worry, you'll be able to start playing this yourself today, but you do have to stick around until the end of the event to find out how. I'm also thrilled to announce that all of these new features can be explored through a beautiful new menu system on play.staratlas.com. But again, don't go there yet because we are just getting started. And I just want to take one moment to mention that we are also releasing the quarterly State of the Economy report tomorrow, in which we are literally defining what it means to be a digital citizen and exploring the past 3 months of this blossoming economy. Now, we've been working a lot, but we have also seen a proliferation of development across the community. It has been absolutely incredible watching this ecosystem flourish, especially knowing we're just at the beginning of what we will become. There have been some amazing developments from Coexist and Chimera, the club, the hologram news network, StarTech, the Star Atlas Guild's website, alongside a constant stream of content from Aphia and Final Frontier and Rome and so many more. This is the power of the metaverse.
This is the power of decentralization. And this is power to the people. Sí, se mete un poco, pero Everyone sit back and prepare yourself for an amazing show because we have just entered Pues espera, os the pongo a los next dos por era aquí, ya of the está. Star Atlas. ya está. Os pongo a los dos por el mismo sitio. That really was incredible. Thank you so much, Michael. You know, honestly, I love that you referenced Ahí the está, rebirth perfecto. posters with Jason Silva because ahora that sí. piece right there for me was one of the first things that I stumbled upon in my journey to Star Atlas. And to be honest, it still gives me chills every time I hear that. So thank you for that. Yeah, Ash, I think that was awesome, and this event is really going to be a game changer. I'm honestly super ready to go. Let's rock. All right. Well, let's go, Santi. It is Qué miedo, ¿no? time. Que si fuera Let's Santi dive a como right así in. y no Our supiéramos. first O sea, que release si is fuera su cara actually real. two separate updates related to the Star Atlas DAO, both of them critical to our ecosystem. The first is the release of a sustainable governance document with our chief counsel, Dan Park, will present. And after that, Michael will be back to talk about Atlas locking. But first, here's Dan. Vámonos, If you're a fan vámonos of con Dan political Park. strategy, this is going to be the most exciting part of Así today's es, él no event. está dormido, I'm tranquilo, a little gente. biased, of course, but I'm going to share some details about core governance structures that will determine how Star Atlas moves forward. It does not get cooler than that. I love thinking about what is possible if we succeed in building a community and gamer-driven metaverse society. It is something Ya that saben, could quieren endure construir una for comunidad, generations. hacer más grande Star Web3 Atlas, todos and agarrados de las manos. decentralization enable true digital property ownership, break down access barriers, remove intermediaries, and align the incentives of everyone who participates, from gamers to creators. We have spent a ton of time thinking about DAOs. DAOs are the next step in human governance and coordination. The DAO space, however, is messy to say the least, and there are a lot of lessons we can draw from what we see out there. We have written a new paper laying out our thoughts for a framework for sustainable governance in Star Que Atlas. quieren concentrarse en dos There cosas are two principales, overarching sustentabilidad drivers y behind the diversión. framework: sustainability and fun. ¿Cómo ves, Leo? Sustainability requires us to focus on what's Bien, es lo que se pide, ¿no? Que sea divertido y que dure en el tiempo. We Pues also ojalá. must focus on the adaptable, by Ojalá, creating ojalá. off-chain systems that are flexible but subservient to on-chain governance. By balancing the immutable and the adaptable, the Star Atlas DAO could last effectively forever. The second driver is fun, because we're gamers, and gamers know that people will devote endless hours to Digo, building probablemente a no se mueven de lo community que if, at hasta its ahorita core, pueden hacer the todos, ¿no? entire Todas las experience is compañías. fun. Hablan de lo mismo, que And sea that's divertido critical, because the DAO y is the sostenible. battlefield for political gameplay in Y lo del Star jam, Atlas. eso ya lo sabemos, Star no hay nada Atlas has nuevo. El countless DAO layers sabemos of que es economic político y complexity que and según el gameplay. número de There's polis que resource tengan, se mining and poder tomar engineering, decisiones, cambiar science and los costos, exploration, etcétera, etcétera. ¿No? combat and racing. Que no nos vean la Then cara there de is the guate. Game of Thrones, political maneuvering, building and breaking alliances, and making decisions that shape Star Atlas as a whole. And that's played out at the DAO. These are the essential elements of the DAO. They provide for both on-chain and off-chain functionality, and together they give the DAO the tools necessary to sustain itself over the long term. The DAO represents the interests of the full community. Everyone from gamers to builders to observers has a voice in this community. You need polis voting power, or PVP, to vote on and exercise control over the DAO's major functions. And the treasury sits right at the center. There is over 250 million Atlas in there today from the DAO's sale of resources in Score, and the DAO can use it for just about anything. Okay, not exactly anything. It does have to be for a legal purpose. No sending Atlas to North Korea. But ecosystem development is fair game. The DAO's other key functions include monetary policy, such as in-game taxation, and other broad decisions about who gets to develop Star Atlas and who gets to use the Star Atlas brand. The Constitution is the next element, because very few DAOs in the Web3 space are built to last. Échate la They constitución, often lack a unifying vision and probably will lose focus or momentum. We think it's necessary to enshrine the community's core principles in a constitutional document so that the DAO can make consistent decisions well into the future.
These are some of the core principles that we Cualidad y envision for the seguridad, DAO. comunidad, Please do give us your feedback because we propiedades para la cannot comunidad wait y to un work gobierno with you as we sostenible. draft Bueno, the una gobernancia. Constitution together. Next, there is going to be a council of elected representatives from the community. This will be a vocal, Yo voto por Leo visible, para and que sea essential part of representativa the de la DAO. comunidad The council hispánica will de guide the proposals CryptoCarnes. process and ensure that they are actionable and El consistent problema with the de Constitution. todo esto If you are active es in que, the a ver, está community, it bien, may be time to start pero claro, es thinking demasiado of a politiqueo campaign quizás, slogan. ¿no? O sea, que More si la info fundación, about que the si el first ever consejo, que council si election la is DAO, coming soon. que si todo The se pone a foundation is the votación. legal arm of the DAO. It Entonces, carries out the el DAO's problema será off-chain la instructions. gente que tenga For mucho example, polis, if the que tendrá DAO mucho wanted to poder de execute decisión. contract, A comprar they need a polis. legal entity to actually sign the dotted line. Ahorita que And está that's bien where the caído, foundation steps unos in. $1000 de puro It is polis. obligated to Mi estimado serve the Burus, will of the bienvenido DAO hermano, un and abrazote. cannot bypass the voting process. ¿Qué Voy a tal, echar el Bruce? voy a echar el chisme en Fullest Gala que estás improvement viendo otros proposals, or proyectos, PIPs, are the DAO's legislative process. Authors can draft PIPs that contain on-chain or off-chain instructions that can change any aspect of Star Atlas. Anyone can write a PIP, but you do need PvP to cast a vote. The final element Es el is the poder de voto developer que te dan community, because cuando stackeas polis decentralized dentro de la DAO. community-driven development is one of Star Atlas's Cuanto key más pillars. polis stackeas, más Automata poder is de the voto initial tienes contributor to Star Atlas. para las Automata set decisiones. the stage, but today it Y is pues just ya vieron, ¿no? one La of idea de ellos many es, sí, active developers bueno, in como the todo, la ecosystem. comunidad, pero There centrada are en la DAO. guilds and Con builders eso se hace más creating countless descentralizado tools, el resources, desarrollo interno, o sea, games, la and toma de media, decisiones, como dice Leo. and that Entonces all hay que makes Star pertenecer a la Atlas DAO. so En strong pocas and palabras, compra unique. polis. Ya, ya. Perhaps some of the most exciting No solo tips that we comprarlo, get sino to que discuss stackearlo, and ¿eh? vote on Ah, sí, deal comprarlo y with how the stackearlo, sí, DAO sí, sí. uses its treasury and branding power to accelerate decentralized development. Y a la hora de stackearlo es, So head over to por un lado, es cuanto govern.staratlas.com, más cantidad de read stackees a mejor, new y cuanto paper más on tiempo esté sustainable stackeado, governance, obviamente and mejor. then go to Te dan más Discord, poder de because we voto. are opening a ¿Qué new te parece, Leo, governance si channel where tú we can compras talk y lo about stackeas all y yo lo things compro y DAO? no? Así cuando You will suba, certainly yo lo find cobro. me there day and night. Yo We lo are tengo all stackeado a Star 5 Atlas años. citizens, and we get to build Ah, estás our pero bien galactic mal de tu cabeza. self-government together. All right, well, Uy, sácame de thanks camisa. very much, Dan, and Y de cabeza, hello ¿no? again, everyone. You know, major kudos Así to debes Dan de Sí, es hacerle. gra- for es Cada grabado. que vuelvas a illustrating conectar this la cámara, cámbiate de sustainable camisa. path to decentralization. This idea of a ¿Qué ha globally pasado? distributed digital ¿Se ha duchado? government is Es un completely reptiliano. radical. It's untested and it's unproven, and it's ¿Dónde se sure to be compra full poli? of Pregunta challenges. Bruce. But I believe it to be one of the core features empowering each and every one of you going into the future. It's going to take time and ingenuity and a tolerance for ¿Aquí sigo? iteration. But Ah, digo que getting Bruce this pregunta de right dónde can be se compra polis. empowering and Ah, Poli lo puedes transformative for comprar pues millions or básicamente en potentially FTX, billions que of es people directamente el exchange all over número the uno world. para As a continuation Solana. of the governance Te lo recomiendo. discussion, I'm going to outline the Nada Atlas más ahí. Locker, Ve y cómpralo the ahí. next Más future recomendado y de ahí addition pásalo a tu to the cartera. DAO platform, as well A as tu the cartera associated recomendado. seller market ¿Cómo se fee llama nuestra structure cartera, being added Leo? to the De marketplace. Soleta yo sí. Solet es la más Now, recomendada desde I mi know punto de no one vista. likes paying fees, but Profe, I think you'll bienvenido. find that Saludotes the hasta allá. Atlas Locker goes a long way in ¿Qué creating tal, profe? ecosystem benefit to measure it with these new costs. Bueno, están hablando de lo que comentábamos, Before I get que into se the rumoreaba, era el specific staking de Atlas, que functionality todavía of no the se new podía locker, hacer. I wanted to provide a high-level overview Atlas es el of the token updated in-game. economic El token, architecture tenemos that this polis, que es el feature token de offers. gobernanza, y Atlas, que es el token in-game. The infographic that we're looking at outlines the bidirectional connection points between three core pillars of the Star Atlas ecosystem: gaming products, the marketplace, A ver. and the DAO. This twin loop Uy, cómo me enoja allows viajar por for los the círculos. free flow of users in both directions. And with the introduction of the Atlas Locker, Mira, it brings esto está all interesante. three El of these core pillars marketplace, together into los a impuestos cohesive, 33%, a ¿eh? virtuous Bueno, feedback 33% se va a la system. DAO, 67%. So let me start at the Chin de top with Mira, va a gaming, explicarlo ahora. as Pues gaming is explícalo, really the explícalo tú si centerpiece quieres. of our No puede ser. metaversal Ya lo está explicando yo experience, en and español. specifically the connection between gaming and the marketplace. The marketplace is really the entry point and exit point for the player experience. You buy ships and assets to get into the game and use that same facility to sell anything that you hold or have collected or crafted along the way. Pues puedes But comprar, beyond vender that, en el it marketplace. is the Ya engine vieron room for ahí. the entire economy. It is what Para los que facilitates no les commerce gusta en between inglés, si players, quieren and traducción, as we'll aquí find, está will la be critical in the crafting and arquitectura manufacturing supply chain económica. loops that are to come in the future.
Moving over to gaming in the DAO, well, as Dan just outlined, the universal DAO drives the future of game development and puts Polis stakeholders firmly at the wheel of development decision-making. Within the game, sub-DAOs at the faction and regional level enable in-game political strategy. Al final, las fees del marketplace las van a utilizar para la distribución, para los policy que ganes dentro de la DAO, al stackear. And this is accomplished through the recapture of a variety of operating expenses, which are incurred during gameplay. Purchasing R4 to participate in Faction Fleet, for example. By extension of this, it funds the DAO treasury, which can then be utilized for ecosystem growth and development. A bigger and better and more robust game environment. Es que no puedo dejar... Stackeando Atlas tienes hasta un 85% de reducción de las tasas dentro del marketplace. ¿Escucharon? Breaking news. Breaking news. Staking de Atlas menos fees. And political strategy, and we further embed every gamer into the ecosystem. What I wanted to highlight today, however, was the new connection, the connection between the marketplace and the DAO. With the addition of fees, the marketplace becomes yet another driver of revenue into the DAO. And this is really important as we start to rebalance economic drivers between players at the moment. Stakeholders. R4 crafting, for example, moving over to the crafting. Okay, at the moment, TA? So el TA... to be announced, okay. Discounts to fees on the marketplace. Está bueno, lo de la reducción de las fees está bueno. Ahora digo, recordemos que estamos en Solana y las fees son muy bajas, señores. Entonces, we've now completed one of those core architectural loops. This is really a huge win for all of us. Si Solana sobrevive, pues obviamente estar Atlas es su número uno en BlockchainGaming. Fees start at 6%. Sí, pero aquí no hablan de las fees de las transacciones, hablan de las fees que te cobran dentro de al vender y comprar, que te las cobran en Atlas. We estimate the majority of the economy in the future will consist of assets earned through gameplay. Ah, pues qué bueno. Claro. Low marginal cost to produce. You're essentially spending ya casi alcanzo para el número 5. DAO will collect 33% of the fee revenue across the platform, with Automata taking the remaining 67%. And this new revenue stream for Automata... Aquí se ve cómo se reparte con la DAO los fees que se recaptan en el marketplace para poder dar las recompensas del staking. Está intentando balancear. Now, there are 5 tiers of participation available, ranging from 10,000 all the way up to 72.8 million Atlas locked. To the column of the right of the locked amount minimum, you see the fee reduction, which is applied to the gross 6% fee amount, as well as the share of the remaining fee that goes directly to the DAO. Today, I also want to address any questions about how we arrived at these numbers and whether or not this system is fair. Está comentando que luego estará dispuesto a responder a cualquier pregunta de cómo han llegado a esta conclusión para poder darnos la explicación. Pues, digo, simplemente viéndolo con los ojos, así entiendo, trata de darle más al que más ha invertido, ¿no? O sea, sí entiendo el concepto que nos está dando ahí con la hoja de beneficios, que es la reducción de los fees y de lo que estás compartiendo a la DAO. Pero creo que lo más importante es saber cuánto vamos a poder sacar al día o al mes. Si pasa lo mismo de que puedes sacar lo que sea, el que tiene 72 millones, seguramente tiene 72 millones más esperando. Entonces, digo, o sea, para cambiarlo. Y ese es el problema. Aquí todo lo que estás estaqueado, lo que te van dando por haber estaqueado en cada día, lo puedes sacar directamente. El mismo día. Es que eso va a ser un problema. Ese es el problema de todo. Lo que pasa es que el poder de voto se va reduciendo con el tiempo. Entonces, si tú quieres mantener tu posición dentro de la DAO, tienes que estar de manera continuada estaqueando más polis para poder mantener ese poder de voto. So every Star Atlas gamer. And finally,
I do believe larger discount structures will become available to more members of the community, whether that's through DAX using multi-sig wallets or other decentralized modals of participating in the marketplace. In many ways, this fee structure encourages more decentralized development around Star Atlas. And after all, this is really the future that we are building. If we move over to the Polis rewards, well, this next chart probably looks familiar. This is the Polis rewards emission curve for the Atlas locker. Now, it follows the exact same emission curve as the Polis locker, except there are 10.8 million Polis set in reserve to be distributed over the next 8 years versus 127.8 million in the Polis locker. The locker will take a checkpoint snapshot at midnight UTC every single day, and your portion of rewards will be based on your total share of Atlas locked multiplied by that daily reward. These rewards can be collected throughout the day as opposed to all at once, which is the case in the Polis locker. And the total reward for that day will be cumulative and fully claimable by midnight UTC in the day. Eso es lo que está diciendo ahora, que es igual que con el Polis. Esta es la gráfica de cómo se están repartiendo las recompensas por haber estaqueado y como cada día se toma el snapshot a medianoche y te dan las recompensas y las puedes sacar o volver a estaquear como tú quieras. Ya estoy aquí al 100%. Señores, ya acabó mi junta. Dile al jefe que le regrese al principio, por favor, Leo. Déjame quito audífonos. Ahora sí. Ahora sí, a ver, ¿qué es esto? Están hablando del staking de cómo va, ¿no? Cuando quieres retirar los Atlas, entonces, que tienes estaqueados, o sea, los que estaqueas, ¿no? Las recompensas que te dan. Entonces, cuando empiezas el inicio del withdraw, de que quieres la retirada de las recompensas, paras de recibir los descuentos que hemos comentado antes. Tú puedes en cualquier momento volverlos a estaquear. Tienes que esperar 21 días. Y la última se me ha pasado. Se volvió a cambiar de camisa, ¿no? No, esta es la misma que la anterior. Ahora sí, ya estoy aquí, ya vamos a ver el login system. Bueno, vete a la página. Ajá. Esta es la página de lavado, que ya la vimos en uno de los capítulos de la BlockchainGaming. Lo hicimos en directo para poder stackearlo. Así es. Conectas tu cartera. En este caso conecta la Phantom, que es una de las recomendadas. Yo aquí, como hemos comentado antes, recomendamos la Solid. Te vas al apartado de Lockers y te vas a Lock Tokens. Y aquí tienes verás los que tienes stackeados y los que puedes stackear. Correcto. Tienes ahí la tabla de recompensas, que con los que vayas a stackear, pues recibirás esos beneficios en cuanto a descuentos dentro del marketplace. Y ya tienen el video, revísenlo, está aquí en CryptoCarnes. Yo sé que ahorita la gente anda muy triste porque las criptos no están arriba, pero caray, es el momento en el que deben estar aquí. ¿No viste, Dona? Perdona, es que ha subido la música y no te he escuchado. Thank you so much Gracias, for that, Leo. Dan and Michael. I know that both Lo último que has dicho no te businesses escucha, are perdón. incredibly important to building the pathway to Digo que la gente ahorita es cuando más debe de estar aquí, que sé que las criptos están abajo y la gente está perdiendo la fe, pero es al contrario, es al contrario. No, ahora son buenos momentos para entrar a proyectos reconocidos y Star Atlas es uno de los primeros dentro de la blockchain gaming y uno de los más esperados para los próximos años. That's a pretty awesome fun fact right there. Yeah, exactly. But on a more serious note, I want to highlight some things that Dan mentioned. Here we have an unprecedented opportunity to build a digital self-government from the ground up and a metaverse society that could endure for generations with a real possibility to last forever. Also, regarding the DAO, I think it's important to mention again that the DAO represents the entire community. Sigo impresionado por los dientes de some Polish voting power.
Curiosa decisión de diseño, sí, Yeah, no, lo de it's true. poner And you know, dientes it's really a awesome una to be here raza on the alienígena. forefront of such a great, Tan perfectos, tan opportunity, humanos. Que todo lo and demás está it's feo, really la a great cabeza y time demás, to be pero los here, dientes because it's early in blancos, the bien Stardust ecosystem. perfectos, no So hay, for more los dientes en information medio no on the están Sustainable Governance entreabiertos. Framework, please refer to the Governance Wow. Framework white paper that will be dropped in the chat for you now. Que ya saben, pueden leer el white And paper, with que ya va a all of salir la that nuevo, Atlas todo, that todo has sobre la been piling gobernancia. up for you in the score, Ahí te lo vamos a block it checar. now on the DAO page. The link to do so will be dropped in the chat now. Ya tenemos So el link before we ahí. hop into our next Ahí lo product drop, tenemos, ¿ya lo viste? how do you all feel about Sí. some Ok, déjame ir a exclusive abrirlo. Ay, es sneak que me peeks? estoy pegando a I mí. mean, Santi, I don't know about you, but I feel that any Star Atlas event would not be complete without some exclusive sneak peeks. What do you say? Ash, you know me. You know me. Sneak peeks. I mean, Digo, let's hasta do it. Let's do ahorita, it. Let's pues no veo ninguna go. noticia All bomba, no right, sé so the cómo lo lore veas tú, mi being estimado built Leo. around Star Atlas is incredibly No, de momento lo important. del staking It de not Atlas only que ya se adds depth esperaba and richness to the y Star nada Atlas nuevo. ecosystem, Esperemos but it que... has a way of bringing the community Yo creo que sí, que together seguro and que really mostrarán igniting the obviamente lo del showroom, que ya lo passions for their dijeron, que es event. lo que ahí Let's take veremos a el look juego. at the upcoming Star Atlas graphic novel core with Tim McBurney. All right, thanks, Ash. Hey, everyone. My name's Tim McBurney. I'm an author, an illustrator, and lead artist. A ver, vamos a ver nuevas Automata, gráficas o diseños, a ver and qué tal. my Aquí team tenemos has al loco a que se special inventa todas las naves, que and realmente los focus. diseños están Our muy goal is guapos. to A mí me gustan explore mucho. Ah, yo pensé que él era el de los dientes. Today, I'd like to introduce to you Core, a story No veo, set no me llegó before el link. the ¿O dónde Convergence está? War, where we Ah, ya. follow en our WhatsApp. hero Gian No, no sé dónde está. as he traverses Ah, me lo pusiste en the WhatsApp. Star Ok. Atlas universe. His world is changed forever as a visit to a planet in the high risk zone. Bueno, aquí ya están explicando la historieta, ¿no? Yo creo que los cómics que van a salir o las historias que hablarán sobre las historias. Es algo que ya han ido poniendo en Discord y en YouTube y en Medium. Historias o no pequeñas historias dentro del universo de Star Atlas. Entonces yo creo que una novela gráfica sobre el mundillo de Star Atlas puede estar muy chula. For immersive storytelling. Now, Core is going to be an engaging and amazing graphic novel if I have anything to do with it. But for the Star Atlas community, it's even more. This is going to be the first time that you're going to get a chance to go deeper into the lore and discover the story that was mapped out in the original Rebirth posters. Lore is the fabric that stitches together a great universe. It's a record and a history of what is. Siempre está bien, ¿no? Tener estas historias para tener un background, para que te dé más sentido, ¿no? A cuando ya lo juguemos y demás. Sí, digo, la historia, ¿no? Que sepas de dónde viene cada uno de ellos, quién es el dentista. Eso ayuda a sentirte más uno con el personaje. O sea, me gusta esa idea, pero digo, siendo realistas, al final de cuentas me da igual. Quiero jugarlo y quiero ganar. Digo, ya... Rico, obviamente tomando en cuenta de que a lo que están presentando en diseño y gráficos, mis respetos, ahí sí no puedo decir que algo está mal. El diseño de la gobernancia del PDF está increíble, Qué flojera hacerlo, pero está increíble. Y sí, digo, ahí van a poder encontrar igual lo que hablaron ahorita, explicado con calma, ¿no? Recuerden que CryptoCarnes es parte de la DAO, se puede decir, de Equinox. Tenemos una nave con ellos gigantesca. La Arrow Tree, ¿no? Si no me recuerdo el nombre. Era la Fimbul, no sé qué. Ah, la Triarrow. Fimbul Triarrow. Ajá. Esa nave básicamente es para terraformar y pues todos los hispanos vamos a tener ahí una comunidad, ¿no? Obviamente encabezada por CryptoCarnes. Le va a ser el embajador. Y la idea es obviamente que no se despeguen porque vamos a aprovechar que estamos ahí. Y no solamente tenemos esa Fimbul, sino un montón de naves más. ¿Qué? Déjame decirte, Leo, que el bimestre pasado nos dio $150. Ah, muy bien. Después de 6 meses. Está con el staking de las naves, ¿no? Ajá, con el staking de las naves al precio, pues, desafortunadamente de ahorita, ¿no?
Matt. Claro que Bennett, serían head 1500 writer en at los Star buenos Atlas tiempos. and CEO Ojo, of 15,000. Heavyweight, an incredibly iconic comic book brand. Pero estoy he's impresionado recently brought del back to PDF, la life verdad. Tío, hay que and revisarlo. popularity. Este sí es un where can PDF you de get this? gobernancia. Well, you'll be able to La get verdad, this no monthly Envíaselo segment a Gala, on the Galactic para que lo tomen como and ejemplo. Magic Ya se lo estoy enviando a as Bruce para que Bruce se lo limited pase run a sus NFT tocayos. collectibles with exclusive covers, as well as some extra special surprises should you be clever enough to piece them together. We'll have a new section on our website where you can stay up to date on the latest episodes. Una and nueva extra sección en el lore, website donde as vas a poder well ver los as nuevos exciting episodios de esta novela developments that are yet gráfica. to be Bueno, de la released. explicación de todo. And for those not familiar with Web3, or perhaps not quite ready to take the plunge into wallets and NFTs, Core will be free to read on all of your favorite comic book apps such as Webtoons, Kindle, and more. So be sure to share those with your friends when the first chapters drop this fall, and sign up for the newsletter so you don't miss out. Happy hunting and good luck. ¿Qué tal, Happy hunting. Thanks, Tim. That graphic novel looks O sea, incredible. ¿qué decisión And, tuvo you que know, haber I tomado too am a Santi huge para decir, sci-fi fan, as yo are quiero so ser el many of único our alien? Stratless community members. So Con I dientes think I aparte. speak for all of us when I say that we cannot wait to dive on into that No and sé. soak up all of that Star No Atlas sé. lore. Yo lo he pensado alguna vez en hacerme un Yeah, avatar exactly, virtual Ash. I love para la that comunidad, we'll be diving pero deeper into the posters and esto es otro learning the nivel. story before the Esos conversion dientes, point. Sí. We will also be learning esos son de what is pago. worth Estoy esperando behind que it. saque la lengua I o love no that. sé. I A love ver it si too. silba. You know, I really love the quote where he uses lore is the fabric Más that stitches rápido, Ashley, together más a great rápido. universe. That's really a powerful statement right there. And I think that it's something that speaks so true for our Star Atlas community. And I just can't wait to see, you know, even more. Mi pregunta es, and really ¿estarán learn usando more Restream about where it is o that Star OBS? Atlas came from. So this is going to be awesome. Yeah, let's go. Want to stay up to date through all the updates that have to do with the graphic novel? Well, follow the link dropped in the chat Ya está el link now ahorita and be para sure la to sign novela up for the gráfica. core Todos newsletter. ustedes pueden And of seguirnos. course, because one sneak peek is never enough around here, this next one makes me want to scream from the top of my lungs. Is there Un a scream invitado que la emote? quiere hacer I don't know. Is there a scream emote con on sus Twitch? Because pulmones. if there is, I want to see it rolling through that chat right now as we welcome Mo Yazdani with a little sneak peek and Un an sneak peek, señores. incredibly exciting Ojo. update to Scream. Ojo, ojo, señores, como dice Leo. I'm Mo Yazdani, and I'm genuinely stoked to present a new surprise feature, which is our WebGL-based Fleet Viewer. But before I do, I want to shed some light and give some background. A ver. Star Atlas is like many windows. El minijuego. Ajá, que nadie ha jugado. Windows are our gaming modules that we're developing. Mira, mientras no lo pongan And otra one vez of en them Discord is y our darle web clics. browser-based group strategy minigame, currently codenamed Project Scream. Minijuego One Project of the key Scream. decisions we made earlier this year on the project was to develop the game using a 3D web game engine, as opposed to building the game La with nave a está con ganas, text-based 2D UI. Ultimately, Los we diseños did están this muy so we can chulos, build a Esto es el much more hangar que fun puedes and tener immersive experience diferentes for our players than in school. Posiciones. After extensive R&D and testing of various WebGL engines, we landed on Play Canvas to power the experience, and we currently believe that it's the best choice for an in-browser window into Star Atlas. Wow, This esa nave Viewer está module genial. enables you to see your ships at an incredible level of fidelity. Depende del tier que tengas, puedes tener el mismo número de Head naves. to the Fleet Viewer and select the ship you want to Y view using the básicamente te drop-down indica, menu. puedes ver las naves That's que it. tienes, Then you're free to use the camera con más controls to detalle. zoom in, zoom out, and pan around your Hacer ships. zoom in, zoom One thing out I will say though y mover la is cámara, not all of señor. the ships have been completed, so some of them will be grayed out until they're carried over into Play Canvas. I hope you enjoy this new window into Star Atlas and your first opportunity to see your ships come to life in a Esto web básicamente va a browser. entrar hoy, It's según. just a little taste of what Project Scream will bring, which, by the way, we're full steam ahead on the production side and is tracking very well. Está increíble, la verdad. Last Está increíble, but certainly señores. not least, I want to give a huge kudos to everybody who was involved with the design and production of these assets. Thanks, everyone. Happy viewing, and Y me quedaría una nave de cada, Es que son todas súper chulas. Yo también. You know, that is so exciting. And I got to be honest, Santi, like when I first saw that, I was surprised about, you know, these new updates to Scream. Like
I don't know. What are you thinking about this? I think that is absolutely incredible. The ships look Estoy esperando que amazing. Santi diga, I Santi can't wait. está Yeah, feliz no, de ver that's what I esta call a surprise. You transmisión. know, everybody was looking for something about Scream, and now you're able to see your ships in Scream already. I love that. I love it. I love it too. So as we said, this will be live after today's event. So Pues if recuerden, you're esta ready for a small aplicación va a taste of estar what Scream will look en like, vivo be sure to una vez head que on acabe over to toda the esta transmisión para que viewer puedan ver sus naves en la module página from de Star Atlas, señores. payment.staratlas.com. Ah, yo ya me estaba conectando, a ver si estaba. Ella ya se está Click on that adelantando. button Hasta and quitó su imagen y no me now you avisó. have access to the Ella Scream quitó la mía Fleet también para que... viewer. Pretty No, que ahora me vuelvo a pretty poner, es awesome. un segundo Let's solo. go. Our next presentation is something the Star Atlas team is very proud of and has been Otro quietly producto, working on in the background that will presentación help connect the Solana blockchain and Unreal acerca Engine 5. de Please Solana welcome Star Blockchain Atlas y Unreal Principal 5. A ver si Engineer, vemos algo Jim con Carter. Unreal. Thanks, Ash. I appreciate getting the chance to be here and present on our Ingeniero foundation principal piece. I'm Jim Carter, Carter. distinguished engineer. Miren nada I get más, to work with both conectando the Solana con web Unreal. and Unreal game teams. For the last 25 plus years, I've been developing video games, visual simulations, flight simulators, that kind of stuff. All right. What is the Foundation Kit and why are we so excited about it? Well, it's the one library to rule them all. Just kidding. Esto sí es emocionante y me gusta que lo pongan porque podemos ver básicamente el código con lo que lo están haciendo y eso siempre es importante. ¿Qué están haciendo? Que básicamente Unreal pueda interactuar sin problemas con la blockchain de Solana. Nada más, señores. No están construyendo una nueva blockchain, no están haciendo más de lo que deben de hacer, sino usando las herramientas que están para pues, conquistar el futuro, ¿no? The blockchain enables that not just in Star Atlas, but the entire ecosystem of tokenized exchange of value that y como está explicando, la idea obviamente de que Unreal puede estar con la blockchain no solamente es el juego, sino también el sector económico de Star Atlas. Traditional MMO gaming today. That is one of the big things of why we built this. Now, y lo tienes como jugador participación, eres dueño de las cosas, experiencia, seguridad. Y todo eso obviamente la llave para que todo se pueda crear es directamente Solana. Me llama la atención la confianza que le están dando a Solana, Leo. Yo creo que sí es la ballena ahí porque de otra forma yo no le daría la confianza. Sí. Esto lo hablamos alguna vez de que se tendrían que mover de Solana, pero no, siguen ahí. And both of those gave us access to those said battle-tested solutions. All of them provided issues. Oye, pues yo casi llego al límite. Estaba revisando los atlas que tengo. Casi llego al límite. ¿Al límite de? De las recompensas. Yo no lo he checado desde hace 6 meses. Se lo he dejado todo a Equinox, así que no sé qué está pasando. Un día de estos entro. Volviendo a contestar la pregunta de Bruce, Paul y Atlas, lo mejor es que lo compren en FTX. Recomendado, hagan ahí su cuenta y listo. O si tienen también su cartera de Solid.io, pueden cambiar sus USDC a USDC directamente a Atlas o a Polis. Yo lo que quiero ver es un video. Chihuahua. Tranquilo, lo verás. ¿Dónde el showroom. Al acabar esto, te jugaremos en el showroom, ya verás. It's a lot of weight just for one thing. The big benefit too that when we wrote it in Unreal and we got it in Unreal is we were able to control the entire wallet experience and really integrate it into the immersion and experience of Star Atlas. And you'll see that as you get into as we get into some of these screenshots. The last point I want to make about it is, Star Atlas is unique and we have the benefit of having both world-class Solana developers committed to the core Indica Solana, que Star Atlas es único. Unbelievable Unreal developers. Se han concentrado en el equipo, en que el equipo de Solana los ayude, equipo Elite y también el de Unreal. Entonces, la implementación es completa, un 100%. Create import wallet process. So one thing that we really did different was that each
public-private Estaba mirando el precio de las naves is ahora. protected by its own unique A ver a cuánto password. están. We did this so that Van a tener households su with propia shared gaming cartera. PCs Esto can have está muy, players muy using bueno. the same Adiós a Phantom, señores, Okay, por now fin. for the developers out there, we know, no, every AAA game has its own art direction and its own unique Y como indican, similar a UI Phantom, and puedes crear UX. carteras, And so importar we carteras expect, existentes y va a that estar you're gonna be encriptada, building ¿no? your Con own una user password, interface for una this. And we provide contraseña. a reference implementation in the kit, and we provide obviously blueprint access, but we're really expecting that you build your own UIs. A ver A qué little tal va a bit estar about eso. the Web3.js. So fundamentally, this is the networking library to interact with Solana. Written from scratch in UE style C++. You should feel right at home for any UE developer. Currently supports HTTP and HTTPS. Yo quiero una gorra. WebSockets. So now let's walk through some screenshots of showing showrooms implementation. Miren, ahí va la This cartera. is showing how we embedded the wallet into the showroom experience. Up in the top right, you amigo. see Mira, the mira. user's public key, and in the bottom left, there's a little icon as what it's going out. It's going out to Galaxy. It's Muy getting bien. a T list, and then it's going to looking at the blockchain, looking at the associated token accounts and the tokens accounts that are associated with that, getting a player's inventory basically. Here, let's kind of walk you through a little bit the new creation experience, and we're going to have a whole article and tutorial on how to create a wallet, how to import your private keys, but I just kind of want to show this a little bit here. So here, they show using a mnemonic or using a private key. Y la cartera igual que todos, ¿no? Puedes usar una frase mnemónica, una llave privada si la vas a importar. Y miren nada más. Digo, para importar las carteras de Solid.io o las de Phantom de manera rápida y fácil. Que es como lo que pasa con MetaMask, ¿no? Básicamente. Is native to Unreal C++. I wanted to show you we're not using the standard template library. We're not using char pointers. We're using fstring. With that, I want to say thank you, and I look forward to meeting some of you at the question and answer later today. Esto está muy bien, facilitar las cosas, más que nada porque hay gente que sí que tiene varias carteras. Ajá, o que no sabe qué cartera escoger de Solana, ya mejor te quedas con la de Star Atlas y Thank you listo. so much for that, Jim. Not parece bien. only are you getting Bit.true, in, no so sé, no lo he just to checado, mi summarize estimado for you Bruce. guys, not only are you Está en getting varias, in pero wallet that Tick siempre connects me ha Unreal gustado Engine para 5 Solana, to porque Solana es to como su supercharge your ecosistema gaming principal. experience. Pero But chance this sí debe estar fully en open Bit.true, source app kit will be en available Binance to no any está, developer pero chécale Bit.true, worldwide. yo creo que And sí. it enables quick and easy Si no, integration of FTX, Unreal Engine 100% 5 and the recomendado. Solana blockchain Va muy bien el while progreso, providing va muy bien el blueprints progreso. for UI and the visual coding ability to integrate with any Solana program. And for the Star Atlas community, Ya vieron, this la app cartera se va a kit poder opens up the integrar con potential cualquier for programa de Solana. development of their own 3D experiences or worlds that will ultimately integrate into Star Atlas through our game portal a little further down the line. For more information on this app kit, the GitHub En is Bit.true now no lo live. encuentro, The link will be El dropped in Polis the yo lo chat veo for en you Orca, en now. Bing X, You en ask me, Mex I C mean, Global, Santi, que el ahí mejor, también está pretty epic. Mex el C mejor, Global. This is awesome. en This is awesome. Gate.io I y love NFT especially Kits. that developers can create their own UI. So I Ya really pusiste can't wait tu to see foto, what our Japón, community mira, of ahí está. developers comes up with. I know they are ready. They are ready to start building. I know, and I'm Pero ready ponte to tu see what NFT it al is that they're menos, going to el build, del right? We have McDonald's. so many incredibly talented people within our Star Atlas ecosystem. I know that they're just gonna ¿Se ve completely el blow alien us así porque away él with what está it is that they sonriendo a bring la to the cámara? table. O sea, So sí, I'm ¿verdad? excited. Sí, sí. Yes, let's go. Let's go. All right. Well, Santi, we have now reached the moment that everyone has been waiting Correcto. for. Ok, ok, It's a about ver. time for La something venta a con little oferta del bit 15%, es lo que estamos unreal. esperando. But before we drop that just yet, I want to feel some excitement again, guys. I need to feel some more hype and excitement rolling through that chat right now. What do you think, Santi? Yeah, I want to see some emotes in the chat right now, Ash. I want Órale, to see Santi, some apúrate, emotes. deja de Let's estar go, pidiendo Star Atlas family. cosas. This is the moment we have been waiting for. Let's do it. A ver, Leo, I quítate la know we've playera been para waiting que for te this vean y for ya so nos suelten long, el you guys, video, and por it's favor. finally here. It's finally upon us. I cannot wait. I am so stoked. Let's do this, guys. You ready, Santi? I'm ready, Ash. I'm ready. También pienso lo mismo, mi All estimado right, Juan. let's go. So the showroom is the first glimpse Un into reptiliano de a la India. real-time UE5 game environment with AAA quality graphics. They are A ver, incredible, and you guys atentos so todos. incredibly Vamos a ver lifelike.
This downloadable ¿Cómo es un pre-alpha triple demo A? client Va a ser state-of-the-art descargable, blockchain, pre-alfa. Q5's Nanite, Lumen, and other cutting-edge graphics tech to deliver Triple cinematic A, quality video gráficas game excelentes, visuals lo que está and diciendo. allow for a Sí, display con las of últimas in-game tecnologías, la tecnología assets Lumen también, que fully también la owned está by utilizando you, The the Ring para players. mejorar su So juego. without further ado, here it is, you A ver, guys, a señores, a ver, ahí walkthrough viene of lo our mejor, lo que hemos pre-alpha estado showroom esperando. demo with Quita tu imagen commentary para que from se vea our todo al Chief Product 100%. Officer, Danny Floyd. Here we go. This is the main menu. So I'm already logged in with a wallet, and yeah, without further delays, just go ahead and jump in, hitting play now, and starting the showroom. So got a nice intro cutscene that Es el intro que vamos a ver cuando entremos al showroom. All the architecture and the places we can go. Está genial la arquitectura, And Leo. like I said, this is a tech demo, so we've got architecture, we've got environment. La luz es brutal, These are pipelines that we've had to kind of work through. Si eso van a ser las gráficas, no tiene competencia ahorita. We figured out that, you know, we can get up to Nadie. 100,000 polys Wow. on character models. We got animation, camera la movements, pierna, that los feel brazos, good. todo. There's a place as you get in to put your rebirth posters. Mira, aquí puedes poner los pósters. Sí, ya vi, yo voy a poner mi póster de los astronautas. Santo Dios, qué emoción. Ve el diseño de las escaleras, de los jardines interiores. No, hombre, no, eso es otra cosa. Some more of these, like, we're calling them plinths, where you can put art on it, and you'll be able to socket some of the art Todos that's in esos your puntos vas a inventory. poder poner You can arte. see switching to first person here. Quiten sus caras, It's real todos que no me first-person camera. escucharon. It's not Santi, just, Ashley. It's not just a fake. And jumping into the terminals, we've got teleportation, we've got the ability to pull in your ship inventory and kind of look at it. So let's go ahead and pull in the Thimble Mamba. And you can see Ojalá some se puedan details before poner you bring naves it que in. no tengas, no solo las tuyas. Claro. Comprándolas, sí. Mira. Si no está completo, solamente vas a ver el modelo en 3D. Que se ve genial. No me quejo. Y los que sí estén completos los vas a poder ver en diferentes ángulos. La puerta, Leo, no. Lighting to come into the main hall here. Again, it's just a clay model with the little hollow wireframe around it, and as updates come to that ship, you'll be able to see them in content patches over time. There's smaller ship pads as well for the really small ships. Here we go with the Pierce X4. Mira, para nosotros. Ahí están las nuestras. Pero aún así, míralo. And basically ready to ride, but that's coming in further updates. Todavía no la vas a poder subirte ella hasta los pena. siguientes updates, ya dijo. And you can see there's the marketplace option. A ver, teleportation. And then the pulling in another Thimble air bike again in the clay model stage. Okay, 3D model. In production at some point, and let's run back and you can kind of see there's this photo mode. You just press C or escape and go into photo mode, and you can kind of puedes hacer fotitos any chulas. angles you want. This is just the first iteration of it. The next iteration of photo mode will go into a lot more detail, a lot of camera controls, depth of field. Ese casco está increíble. And some filters and all sorts of cool things. And then took a picture. It saves it to your hard drive, and then it makes it much easier to share. You don't have to jump in and out, taking screenshots. And another one, getting a really close look at these ships. You can see just how high quality they really are. This nanite technology. Excelente diseño, un gran avance. I would make it a challenge for people to try to find a polygon. Bueno, van a empezar a sacar un montón de imágenes para la gente que pueda hacer ahí en Twitter y compartir, ¿no? Dice que puedes buscar algún polígono con error, pero que lo encuentra demasiado difícil que encuentres algún polígono mal. La puerta, no, eso es lo que más me emociona, ver cómo está cerrando. No, yo lo que quiero ver aquí son las naves grandes. For all different interactions and that Yo quiero ver las grandes. You can filter
Aquí, que ponga O. Dice Bruce que prefiere las comic graphics de Superior. No, Bruce, no. O sea, para todo hay niveles. O sea, Superior está bien, está padre, pero nada que ver. O lo aplasta Star Atlas. And the amount of detail that we're able to get in here and the design refinements that you can see. It's a beautiful ship, and it feels very different when you come down to this level and actually get to look at these details and get a sense of really the scale that we're shooting for in Star Atlas. Está muy chulo que te dejen ver, aunque no esté acabada la nave del todo, cómo va evolucionando. Sí, la versión 3D print que le dicen ellos está genial. Yo con eso me conformo, ¿eh? No pido más ahorita. Es un gran avance. Hay que ver la vegetación. Me encantaría ir hacia los otros edificios que se ven lejos, pero bueno, es imposible, ¿no? Pero... I've been in this industry for 20 years, and the fact that this stuff just works as they say it's going to work is mind-blowing. It's really a pleasure to work in this engine. Increíble, ¿no? Las gráficas increíbles. Están hablando del motor de Unreal Engine 5, que permite todas estas mejoras. Yo esperaría una fuente ahí, pero no hay. Esa era como la prueba, la fuente que se viera mejor. The characters, the ships, the interaction terminals. Here we go. We have the pier now, and you can bring in let's bring in a commander ship. The pier. Ahí vamos, señores. Ahí está la nuestra. La tiraron, pero no está disponible. Ok, está hiper gigante. Ahí estaremos todos. En una nave así de grande. It's a beauty. Wow. When you bring it into an environment like this, one of the purposes of having all that foliage, a nice little garden, is trees and bushes kind of help us get a sense of scale. Se ve genialísima esa nave. We introduced the teleportation a ver. functionality. Teletransportación. It's a big environment, so being able to move around quickly is very helpful. So you can choose from indoor, outdoor locations. This is technology that will exist in very key places where energy lines converge throughout the Star Atlas universe. Perfect. And the Fatoli have been able to harness that energy and create some teleportation technology. So Showroom is one of those special places that exists. Here we go with the faction leaders. So we've got the three Mudoni Ooster factions. Estos son los líderes de cada una de las facciones. Of the factions. We have the contemporary leaders that are in the current timeline of the game, and then the three. Esos sencillos los contemporáneos, ¿no? Como dijo. Y esos tres los fundadores. Los fundadores de todo. A ver, aviéntate, quiero ver cómo cae. Pues sí, caray, a ver, brinca y cae. ¿Qué le pasa al mundo? Within the time frame that we gave ourselves, we're still improving, and the follow-up releases will be even better, and people are going to be, your mind's going to be really blown. But this is a very sí, con esto ya me quedé. And you can kind of see and get in and see your inventory. The next area. Yo creo que no podrá saltar, pero bueno, seguro que la gente encuentra la manera de subirse arriba del todo o You can kind of take a look. Oh, las maquetas, qué guapas. Ahí está, si no las tienes, ahí las puedes ver en miniatura. Ya te respondieron, te escucharon. Another quick look down at the main hall. You can get multiple angles by being in the top level to kind of take a look at these ships and take some cool photos. I mean, solo te dan a la chava, ¿verdad? O sea, no hay todavía un personaje masculino. No lo sé, estaba pensando si se podían conectar más gente en tu showroom, si yo podía entrar al tuyo, por ejemplo, ¿sabes? Making that work and standardizing that for all the ships and environments and every other place in the entire game, we'll use this base technology, and the more en todo lo que hay en el juego se va a usar esta tecnología que están viendo tal cual. Puedes tomar fotos de donde tú quieras, con zoom, sin zoom, ya lo saben. It's really fun to bring these all into one experience. I won't ruin every corner, but we got Pierce and Calico and
opal ships that you can Las also see montañas, Leo, las in the montañas. showroom in those corner showcase areas. We've got the story of humankind as they Wow, la became historia. spacefaring Mira, ahí tienes agua. Esa bola tenía agua. visited by Fatoli, and then they ruined the planet, took off to space with La that historia fleet de that they la built, humanidad ahí está escrita para que la vayan a ver. when they ran into these other aliens and robot life, it caused the major Wow. war, the 10-year convergence war, and then ultimately La guerra de los signing 10 of the años de la Treaty of convergencia, Peace. And there you have it. Thanks for walking through the showroom with me. I can't tell you how excited I am to get this No vi into el the agua, hands of Leo. the community. Era aire, ¿no? En la primera bola está recubierta de All agua. take part in this Ah. development process together. Have fun. Wow. Espectacular, espectacular. 10 de 10. Tu volumen, Ashley. Es que no le dije. I don't know about A you, eso. but I am completely blown away right now. Like, holy cow. Me too, Ash. This is unbelievable. Holy So cow! cool. So cool. Santa vaca. I absolutely love it. Like, I cannot wait to get in there and start looking for those Easter eggs that Danny has just about previously. También Ha de dicho hecho que Town Hall. It's gonna be hay so easter epic. eggs dentro del. Hay cositas, hay cositas para encontrar. Ah, nada más veo que el jefe está viéndole los dientes al alien. Tampoco puede dejar de verlo. Guys, as fantastic as this event has been, I've really appreciated and enjoyed actually sitting in and reading the comments and watching all of the presentations just as much as I have. Y se volvió a cambiar la enjoyed camisa, ¿eh? participating in it, but we do have one more major announcement. Un anuncio, Well, for Michael, you know that I love that, Michael. You know that I love un anuncio más. Yes, so this is probably the other big moment that everybody's been waiting for. Ok, otro momento Today grande. we formally announced that we've Anuncia officially solidified our relationship with Epic Games. And Que ya what está that con means Epic is Games. that Como todos los as of demás. today, Star Atlas Algo will be que se listed rumoreaba, yo creo que Epic in Games va a store. coger las riendas De la blockchain, ¿no? Porque de la blockchain, sí. Wow, aquí ya no hay Let's favoritos, go. señores. ¿eh? No que yo era el primero y que mi único juego. Ya, Holy ya. cow, Michael, that Ya. is so Sabemos cool. que no es cierto. That's so cool. I mean, we've been building our entire game using Epic's Unreal Engine 5, so I guess this just seems like a natural fit, right? It's just like Ahora the la next guerra va a step. ser de qué juego realmente va a salir Yeah, primero en Epic this Games, ¿eh, is Leo? really huge. Epic has always O sea, salir al been, 100 been con pioneers and jugabilidad, innovators, blockchain, economía as are blockchain. we at Ahí va a estar Automata la pelea and realmente, Star porque pues Atlas. ya todos están So one of firmados the con really Epic Games, important nada, parts here is no that, tienen un diferencial realmente ya. Epic is actually pretty supportive of Web3 gaming. So we're super happy to be working together with them closely. Yeah, not gonna lie, it feels really good knowing that they want us on their side. Yeah, I mean, there are a ton of benefits here, but outside of the seamlessness of being able to download and update and access the showroom, one of the core advantages is this exposure to a huge new audience. You have something like 180 million users on the platform and Sí, recuerden que Star Atlas es uno de los proyectos iniciales en la blockchain gaming. Todos los que hayan iniciado el camino seguramente van a lograrlo, Yeah, ¿no? Michael, I know you mentioned access in the showroom, but this brings up like my last question, and I think it's the same the same question the committee has as well. So, how do we get in, man? We are dying out here. Yeah, so I get all the fun stuff. This is how it's going to work essentially. So you start by going to play.staratlas.com, and you'll find the showroom on the new menu system that I referenced earlier today. Nuevo menú, ya saben, para poder entrar ya va a estar You'll click activo. on the download showroom button, and this is Clic going en el to botón de take you download. to the Epic Games Store download experience. A ver. Now, quick aside, you'll also need to check your account profile on play.staratlas.com. So in order to do that, you connect your wallet, you go to your player profile page, and then you see if you've qualified for a pre-alpha game code. These codes might not be Bueno, necesitan obviamente just yet. una llave para Time poder these around entrar the al event, alfa de so Epic if you don't see Games. them yet, you should Tienes que see meterte a la code página de on your Star account Atlas, profile if you're descargarlo y eligible ver si tienes alguno de estos sometime later badges, o parches para ver si te dan un key. Y de ahí, básicamente, el redeem en Epic Games para poder jugar el alfa. Yo creo que no tengo ninguno. Yo creo que vienen con las naves. Entonces, surprise of how you access here. We deliberated heavily on what we thought would be the best
accessibility methodology. Now, we want as many people as possible to experience the showroom, but this is also a historic moment. You've all been waiting for this for a long time, and we wanted to reward all of those members of the community who have been supportive and with us for such a long time. So essentially the game keys are going to work this way. And I guess just to avoid confusion, if you're in the Epic Games store and you see beta key or product code or game code, these are all referencing the same game key. They're all referring to the same 20-digit number that you'll see on your player. Todos los que son iguales es de 20 dígitos. Ok, señores. Players will get a key to gain access to entry based on their badge status from Faction Fleet, or otherwise known as score. Vas a recibir llaves dependiendo de tu badge level, de tu nivel de parche. parche. All coming out at the same time, by the way, so everybody will have access to this at the same time. Tienes elite, recibes 4. Players who have earned at least 1 season badge or higher, this is account-wide. If you've earned 1 season badge while enrolled in Faction Fleet, then you will gain access to showroom with 1 key. Players that have earned higher tiers on their badges will be given additional keys, which you don't need yourself, and so we would encourage you. Entonces, si eres élite o veterano, dilo, perdón, adelante. No, estaba revisando. Yo soy élite. Y esto básicamente, si empezaste a stackear las naves dentro de el juego que pusieron, dentro de la Faction Fleet, desde el primer día estás en el máximo nivel. Pues pásame una llave, no seas mala onda, presumón. No, simplemente estaba confirmando lo que comenta, ¿no? Que todos que empezaron a stackear naves desde el principio, pues están en... Tienen aquí... I'll just note that if you don't currently have a ship enlisted in Faction Fleet, it's actually pretty easy for you still to gain access to the showroom. What you'll need to do is own at least 1 ship. Si no tienes key, necesitas comprar una nave, ponerla una semana en staking y luego ya te dan un estatus con el patch y ya te dan tu llave. Entonces es fácil, si no tienes ahorita el key, compra nave, stackeala una semana y listo. Leo va a rifar una llave y si alcanzamos 50 likes, señores, y se va a quitar la playera. There you have it, guys. So go ahead, get your keys, and be among the first to enjoy the showroom. And if you're not yet signed up, do it. It'll be coming out later. Estamos hablando de que la nave más barata ahora mismo dentro del marketplace son 3 euros. Así que te compras una nave por 3 euros, la stackeas una semana y ya puedes acceder al showroom. Yo espero que a los que se llevaron naves gratis de los sorteos de CryptoCarnes hayan nacido staking. Si no lo hicieron, qué triste. Yo tengo entendido que sí, básicamente porque se lo llevó Cerra y Cerra sí que ha estado haciendo staking. O sea que ya tendremos al menos 8 llaves dentro de la comunidad. Si eres de la prensa, que vas a tener una conferencia privada con Michael, no sé para qué. Ya nos dijeron todo. Muy bien hecho, Michael. Ashley, mi respeto. Santi, en su idioma. A sincere thank you again to everyone across the Star Atlas team. Everyone go out and enjoy all those new products, and we're going to see you again real soon. Yeah, I just want to echo what you said, Michael, and huge shout out as well for the community, always supporting us in every single event. The Star Atlas team, you guys have been crushing it. We're just 3 here, but the Star Atlas team is huge and a lot of people working behind the scenes. But super happy to be able to host another. Estoy viendo el marketplace y estoy por comprarme más naves, ¿eh? Me ha entrado otra vez el hype. Tranquila, deja de comprar naves. Until next time, and power to the people. Power to the people, señores. Power to the people. Es que están súper baratas, ¿eh? Pon la cámara, anda. Cámara. Ya te puse tu cámara porque si no... Espérate, que está a la salida de ellos. Aguántate. Estorbamos. Ahí está cómo hacer su wallet. Creen su frase, imprímanlo. Acuérdense de imprimir eso 2 veces, guardarlo. No dejen nada digital. Y listo, creen su cartera. Después de que hayan creado, clic en Play Now.
Y puedes importar tu cartera de Solid.io o Phantom con la Private Key. Esa la encuentras en tu cartera original. Identifíquenla. Ok. Si no puedes con la Private Key, con la Mnemonic Phrase. Son las frases, las 12 palabras o 24 palabras. Como en MetaMask, señores, ya lo saben, ya lo saben. Están en Star Atlas porque ya saben todo esto. Y igual aguántense a que llegue todos los activos para que ya puedan empezar a usarlo. Este video tutorial, vamos rápido, y listo, estás listo para experimentar el futuro de la estrella de Atlas. Y listo, señores, creo que hemos terminado. Mi estimado Leo, te voy a poner. Gracias por ver. Ay, y no regalan nada, no decían que iban a regalar algo. Ay, ay. Pues creo que no. Creo que no. A ver, déjame ver qué puedo hacer aquí. Porque pues ahorita se va a quitar esto, ¿no? Thanks for watching. Pongo la portada. A ver, háblame. Hola. Ok, vamos a poner algo. ¿Qué? A ver, que estaba yo en otros lados y junta aquí, junta allá. Pero puedes poner en vez de tu cámara tu pantalla para que la comparta. ¿Se puede? Para que nos enseñes lo que ya hiciste de estar atrás. Sí, yo creo que sí. A ver. A ver, espérate. Disable cámara. Secondary stream. Yo tengo que conectar mi wallet y... Vale, pestañas, toda la pantalla, ¿no? Ya está, tú dime para activarte y que vean la gente. Ahí está la portada. Aquí seguimos, people. Aquí seguimos, tranquilos. Vale. A ver, échale. Sigo viendo tu cámara. En principio tienes ahí... Tu cámara. No, pero tienes también mi... Te estoy compartiendo el stream. ¿En dónde? En VDO. Caray, contigo. Deja. Lo hago. Vamos a ver qué está haciendo Leo. Si es que me puedo apurar y me acuerdo cómo se hacía, A ver, creo que es acá. A ver si es ahí. No se ve nada. A ver. ¿Por qué no se ve? Leo. En VDO lo ves, ¿no? 1920 por 1080. Sí. Me manda al carajo. Ahí está, señores. Nos tardamos, pero ahí está. Vale, hazlo más chiquitín. A ver, guíanos. Vale, ahora ya está, ¿no? Ya. Vale. Esto es la web de Star Atlas, playstaratlas.com. Y aquí ya tengo conectada mi cartera. Aquí estoy yo, mi profile. Yo soy esta. Y aquí tenemos las naves de las que dispongo. Me faltan aquí naves, no sé por qué no salen todas. Entonces aquí en Faction Fleet tenemos para hacer el staking de las naves. Y aquí vemos el nivel de la badge, el nivel del escudo que tiene, dependiendo del tiempo que lleves stackeando las naves. En este caso yo tengo Elite Fleet, tengo la Pierce X5, tengo la Opal Jet, la Opal Jet,
que es la deportiva. Tengo la Opal Jet, que es la pequeñita. Y La la Pierce deportiva. X4. ¿Eh? La Esta es la deportiva. deportiva. Es que esta es súper chula, Mena, para que lo veáis, para la gente que no lo conozca. Nos vamos aquí, creo que es X Small, que es la Opal Jet Jet. Vamos a ver el detalle. Es esta de aquí, que es chulísima. Mira, mira, mira. Opal Jet Jet. Y aquí tenemos las diferentes imágenes. Mira, 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 es Ricardo que dice que están iguales. Bruce dice, yo tengo una tierra de Mirandus. Híjole, Bruce. ¿Estamos iguales de qué? No, así nada No más puso entendí. Ricardo Hernández. Mm, Creo que quiere una llave, no sé. Ahorita que nos ponga bien. mm. Entonces, mira, mira, mira por dentro el detalle de la nave. Es que es espectacular. Es que es espectacular. Entonces, en principio, ellos han comentado que, bueno, pues aquí en el menú, en algún momento, lo que pasa es que no han dicho cuándo, se deberá poder descargar la llave para poder entrar. Entonces, a ver, otra ¿No cosa está en tu que... perfil? En mi perfil, a ver, si voy a mi perfil... Editar avatar, editar batch. Desde hace un año... No, aquí no está. Pues todavía no, señores. Es una estafa. Rookpool. Aquí tenemos lo de la DAO. Dice Bruce que cuando vas a tener una mochila de Star Atlas. Está en camino, está en camino. Estamos esperando el evento para que pueda entrar gratis. Aquí tenemos para poder stackear Atlas, ¿vale? Que ya lo han activado, y para poder stackear Polis. Aquí, si vamos con Polis, aquí, yo la tengo con la otra vez. Por ejemplo, aquí yo tengo, a ver, lo tengo con la otra cartera. Vale. Que lo tengo en dos carteras, lo tengo en la Solid. Entonces, para stackear Atlas, pues ahora mismo ves, en esta cartera tengo 6.000 Atlas y lo podría stackear. Si stackeara el máximo, pues me quedaré en el tier 0. Ok. Pero en la otra cartera tengo más y ya puedo llegar puedo llegar a nivel 2, me parece. Nivel 1, nivel 2 para tener reducción de fees. Leo Y ya aparte pensando en el futuro, señores. Ya le está dando una clase de todo. Entonces también lo que podemos ver, si queréis, a ver, déjame ver. Aquí no, ¿dónde lo tengo? Este es el evento. No, iba a compartir por aquí. Esto y esto. Vale. Estos son los links de... Esta es la novela gráfica que nos han enseñado. Este es el link. Aquí te pone el universo para que te suscribas para la novela gráfica. Y aquí tenemos, ¿no, Fer? Lo que has visto de el documento de gobernanza, que son 30 páginas. Correcto. Donde explican con todo detalle, ¿no?, cómo va a funcionar la gobernanza. Es un documento muy extenso donde explican todo. Esto para que lo tengan, lo pondremos por ahí en el Discord. Estas dos. Y a ver, en teoría, Epic. En teoría estaría dentro de Epic Games, ¿no? Vamos a entrar a Epic Games. A ver si sale. ¿No? Estaría bien. A ver. Vale. Mira, aquí tengo Superior. Alien Isolation. Y a ver, ajustes, cuenta, canjear código, cupones.
De momento... ¡Ojo! ¿Estarán las? ¡Ojo! Ya está, ya está. Bueno, Ya lo tenemos próximamente, aquí, ¿eh? próximamente. Ya lo tenemos aquí, ya lo tenemos aquí. Mira, mira, mira las fotazas que se pueden hacer con el showroom. Espectacular. Espectacular. Y entonces falta que lo activen en Epic Games y también que pues aparezcan las llaves, ¿no? Yo creo que en el transcurso del día, si no es que mañana, UTC, entonces con tranquilidad, señores, no se avienten. Sí, entonces... Bueno, supongo que los próximos días pues ya darán para poder redimir las licencias y poder jugar. Pero aquí ya está, aquí ya está. Lo añado a mi lista de Nada más, deseos. aclaremos, no van a poder jugar nada. Es nada más para ver el showroom. Ujú. No les digas Vuelvo a mentiras poner... porque si no, Ah, no, 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 es solo el showroom, solo el te showroom. dicen, ay, Leo dijo que podíamos jugar y para cuándo Roy. Nah. En 8 años, señores, el Roy. Sí, sí, tranquilamente. Entonces lo que estaba viendo es en el marketplace. ¿Dónde está el marketplace? A ver si lo vuelvo a encontrar. Está viendo las naves. Que ahora mismo, para que os hagáis una idea, ¿vale? La nave más pequeñita de todas, que viene a ser, por ejemplo, esta, la Finbull Airbike. Que, ojo, que está muy chula, que es esta, ¿eh? Que esta es la moto, esta es muy guapa, es que es muy chula, ¿eh? Pues esta son 3 euros ahora mismo. Entonces, No si queréis gasten, tener una... señores, no gasten. No le hagan caso a Leo. Guarden su dinero. No, esta está guapísima. Vamos a enseñar la que tenemos si quieres para acabar el stream. Ok, a ver, ponle, Eh, ponle. por parte de Equinox. Explica. Mientras la busco. Tenemos la nave más grande. Somos parte de la DAO de Equinox. Y tenemos esa, la Finbull Tri-Arrow. Aquí la tenemos. ¿Qué precio tiene ahorita, mi estimado Leo? Pues esta se compró, salió originalmente por $99.500. Sí, no puedo creerlo, qué idiota es, pero bueno. Y ahora mismo está por 1, 2, 3, por 7,5 millones de Atlas. O sea, $2. Que si nos vamos... A ver, ahora mismo Atlas lo tenemos por aquí. Atlas lo tenemos a... No, porque si quieres agregarle ya otro cero. Vamos a la calculadora y vamos a multiplicar. A ver, esto... Ups, esto no... claro, perdón, es... Como es 0,0047 eran 7,5 millones, ¿no? 75, ¿no? No, por 7,5 millones de Atlas está. 3, 1, 2, 3. Por 7,5 millones. Ok. O sea, $35. No. No, 35,000. Ah, es que tú usas puntos en el mundo del más allá. $35,000. Qué bajón tuvo la nave. Ya, la verdad que sí. Hubiera alcanzado para 3 naves de esas. Dice que Furus que superior se puede jugar ya. Ay, Y Bruce, no. Ayúdame a ayudarte, diría yo. Vale, estoy poniendo aquí la imagen de cómo es la nave, que es muy guapa. La nave es muy, muy guapa. Sí, ahí mismo tienes todo, es un mundo por sí mismo, todos los ecosistemas, e incluye también naves de guerra y un montón de cosas. Entonces,
Va a estar bueno. Sí, No, sí. no sé quién haya comprado la nave a 95 y la esté vendiendo en 35. La verdad no entiendo. Digo, a lo mejor es de los que tuvieron muchos Atlas, ¿no? Y demás. Y lo compró gratis en pocas palabras. Claro, puede ser, puede ser. Así vamos a estar. Así voy a ver. Regrésate. Ah, esa. Así va a estar Bruce con su capa de gala ahí adentro. Este es Bruce. Ajá, ese es Bruce. Diciendo ahí, superior, ya se puede jugar. Yo antes jugaba, yo antes jugaba superior, ¿no? Ándale, en tu juego superior, sí. O Algo así. próximamente Mirandus. Bueno, Hermoso, pues hermoso. yo creo que ya lo que se están oyendo de fondo son el pienso de los gatos. Se ha activado solo. Ah, pensé que era Liz. No, Liz está en el gimnasio. Ok, pues nada, en el Discord comentaremos en cuanto se pueda. Bueno, mira, yo compré estructuras, ¿eh? Yo tengo las estructuras Pero ¿para qué de las minería. compraste, eh? Porque estaban baratas. Ay, Dios, lo que es gastar a lo loco. Estaban baratas, estaban baratas. Me falta una, pero bueno, tengo 3. Nada, lo iremos poniendo en Discord, ¿vale? Las llaves que tenemos de más se las daremos a la gente de la comunidad que nos sigue y que quiera experimentar el showroom. Eso, carajo, escucharon a Leo, Aquí nada de... Bueno, cóbrales, Leo, mejor cóbrales unos... No sé, un Ethereum para que se emocionen más. Porque ya es que... A Juanito sí cóbrale, a él le gusta pagar el doble. Sí, Juanito sí que le gusta. Sí, sí. Al resto gratis. Sin problemas. Pues ya está, entonces Ok. terminamos la transmisión. Sí, sí, pues la cámara va a despedirnos y ya está. A ver. Listo, señores, ahí estamos. Nos despedimos, muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a estar haciendo más de este tipo de transmisiones para traerles en vivo y en español lo que está pasando con sinceridad, sin mentiras. Y pues es el primero de varios capítulos, ¿no, mi estimado Leo? Sí, 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 yo creo que iremos comentando las novedades, sobre todo de los juegos así punteros, como Atlas, como Illuvium, y ahora mismo esos dos están en el top de los juegos más esperados y que más evolución están presentando. Entonces, Y yo creo sí. que podemos meter Axi. Si quieres. Mira, ¿quieres que mira, antes de. Mira. Miren, sus calcetines en el Axi con el cabrón. Mira qué chulos. Son súper chulos. Mira. Mira Sí, qué pues chulos. todavía que te dieron calcetines gratis y no les quieres dar. Claro que cuando tengan una así, vamos a hacer ya las pláticas y todo. Ya está, señores, gente bonita. Una pregunta. Dice Ricardo que tiene una pregunta. Ah, claro, Ricardo, échale. Hasta 2. Dice que si se podrán vender las keys que te sobran. Pues sí, si alguien te las compra, claro. Sí, puedes ponerlas en oferta, yo creo que no le veo problema. Sí, al final es un código que simplemente lo canjeas en la tienda de Epic Games. Entonces ese código pues lo puedes pasar a quien quieras. Y acuérdate que si no tienes código, pues nada más con que dejes en staking una nave por una semana te lo dan. Entonces hay gente que no va a comprar la nave. Puedes venderlo a lo mejor en 2 euros porque cuestan 3 o $2 porque cuesta $3. Y por la flojera, si yo no tuviera, yo te lo compraría ya. Pero digo, hay opciones, hay opciones. Listo, muchachones, gente bonita, que tengan excelente día, tarde o noche. Y ya saben, nos vemos en la carnita asada. Vámonos, Leo. Adeu.